Vamos a entrar hoy día a seguir trabajando el tema de Hebreos. Y yo quiero contarles un poco que en la vida laboral que yo tuve, que fueron hartos años, y creo que dentro de los talleres, la mejor Cintia me va a confirmar esto, y la Barbarita también, en los lugares de trabajo, cuando hay grandes grupos de trabajo, se plantea el tema de las informaciones, de las noticias que llegan. Y nos hacían a nosotros, por ejemplo, un ejercicio en que ponían a 10 personas y el relator le contaba la historia al número 1, una fila de 10. Y el número 1, en secreto, le contaba al número 2 qué es lo que le había dicho el relator. Y esto continúa hasta llegar al último. Entonces, posteriormente, una vez que concluía ese ejercicio, el relator, el que escuchó el mensaje número 1, decía: esto es lo que me dijo el relator. Vamos a escuchar qué es lo que llegó al número 10. Y el número 10 decía lo que le había contado el número 9 a él, pero absolutamente fuera de contexto todo lo que allí se manifestaba. Esto es un claro ejemplo de que las informaciones, cuando parten bien. Pero ¿quién tiene el propósito de continuarla en este tiempo de extender, y nos vamos a centrar en la palabra del Señor, de extender el mensaje hacia otros? Va tomando ciertas cosas que lo van desviando de su curso. Nuestro hermano Gerson, en las primeras diapositivas que nos mostraba, el mensaje de Hebreos estaba destinado básicamente a los judíos, a los hebreos, para mostrar que Jesucristo es más que suficiente, que Jesucristo es el cumplimiento de las profecías, que en Jesucristo se reúnen todo lo que los profetas, todo lo que Dios manifestó a través de los profetas, se reúnen en la persona de Cristo. Por lo tanto, el mensaje para los hebreos respecto de lo que ellos conocen, de lo que ellos saben, de lo que ellos estudian en la Torá y en los libros del Antiguo Testamento, no era nada nuevo, pero como había surgido Jesucristo, este judío que llega a nacer, que llega a cumplir un propósito divino, que muere y resucita, y que antes de eso, como bien se estudia en la palabra del Señor en la escuela bíblica, el Señor nos manda a continuar esta función de extender el reino hasta el final del mundo y en los tiempos que Él disponga. Entonces, el judío tiene el conocimiento. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la obligación, y lo tienen hasta hoy, de formar a sus hijos, de enseñarle la ley. Días atrás leía la historia de un rabino en Israel que tiene como 104, 103, 104 años, y prácticamente lo endiosan porque es un hombre muy sabio, mantiene su mente clarísima, le consultan muchas cosas porque es un hombre muy entendido en la palabra, entendido en la ley. Ellos se preocupan de enseñar a sus hijos desde pequeño la ley, la Torá. La leen de comienzo a fin, de fin a comienzo. Ellos manejan todo el conocimiento de Dios. Por lo tanto, cuando el autor de Hebreos, que entre paréntesis
Mucho se ha discutido sobre su autoría. Algunos, en gran mayoría, le dan el origen a que sea Pablo el escritor. Otros dicen Lucas, otros dicen Bernabé, otros dicen Priscila. Y quien sea, el judío que escribe, porque es un judío el que escribe la epístola a los hebreos, tiene un amplio conocimiento y está tratando de normar, está tratando de centrar todos los conocimientos y los errores que se han cometido respecto de la persona de Jesucristo. Y decía nuestro hermano Gerson cuando nos iniciaba estas predicaciones de Hebreos, que están los judíos que reciben la palabra y son fieles a Jesucristo. Reciben la palabra los judíos que son incrédulos. Reciben la palabra aquellos que se dicen ser judíos cristianos y son pasivos. Por lo tanto, es un amplio espectro de personas a las cuales es dirigida esta epístola de los hebreos. Se dice que fue por ahí por el año 40 después de Cristo, otros dicen que fue por el año 60. En el fondo, tampoco hay una fecha exacta de cuando fue escrita esta palabra. Pero cuando fue escrita, el escritor lo único que trata de demostrar y de dejar claro que Jesucristo es el cumplimiento fiel de todo lo que está escrito por los profetas y que en Jesucristo se reúnen todas las cosas necesarias para la salvación del hombre. Y es por esa razón que escuchamos que nuestro hermano Gerson el domingo pasado nos hacía presente que cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y tienen que dirigirse a la tierra prometida, salen siendo testigos alrededor de 2 millones de personas. Me cuesta imaginarme una cantidad de personas tan grande que salen de Egipto, entre hombres, mujeres, ancianos, niños, más el ganado, más todas las cosas que eran su propiedad, la cual ellos llevan hacia la tierra prometida. Me cuesta también pensar cómo ellos tenían dificultad para decir cómo se va a alimentar esta gente en el desierto. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? Es un desierto. Cuando pasamos nosotros a veces por los campos, hay árboles que nos dan fruta y a veces sacamos una fruta y nos alimentamos de ella. Pero ellos van por un desierto, no hay comida. Pero la orden era salir y ellos tienen que salir y van. Siguen las instrucciones de Moisés y Moisés se enfrenta a muchas dificultades en ese trayecto. Bien, vemos que Dios le proporciona pan que no le faltó, que es el maná, le proporciona agua, le proporciona carne, todo esto en ese trayecto para llegar a la tierra prometida. Cuando Moisés ya cesa su guía porque muere, entonces viene Josué, que es el que va a continuar esta posta para llegar a la tierra prometida. Son 40 años. Imaginémonos lo que significa el dolor para los judíos que van en esta caminata para llegar a Canaán. Son 2 millones de personas. En el camino nacen y mueren, pero la mayor parte de esta generación muere en el desierto. Yo siempre redondeo, digo, 2 millones de tumbas que se cavaron en el desierto para que se quedaran sepultados los que no creyeron a dónde iban.
Moisés, cuando llega a contemplar la tierra prometida desde el monte, desde ahí entonces Josué toma la posta y sigue adelante. Josué es un símil de Jesús. Él tiene la función de llevar a este pueblo rebelde, a este pueblo incrédulo, a pesar que habían visto todas las maravillas del desierto, desde que salen desde Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Pero aún así ellos no creen y la incredulidad se apodera muy rápido de nuestros corazones y de nuestras mentes. Y dejamos de creer, dejamos de confiar en la palabra. Y es por esa razón en que en este trayecto Josué toma la directiva de entrar a la tierra prometida. Ellos tuvieron una función de ir de espías a la tierra de Canaán antes que entrara el pueblo, y de los 12, 10 desertaron porque tuvieron miedo, pero Josué y Caleb, ellos tienen el privilegio de entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, el reposo que Dios les había prometido al sacarlos de la esclavitud y de llevarlos a una tierra donde ellos iban a disfrutar, como dijo los espías cuando vuelven, es una tierra próspera, es una tierra bendecida, porque fluye leche y miel. No es que la leche estuviera en arroyos y la miel estuviera cayendo de los panales, sino que era una tierra fértil, pródiga, donde no iba a faltar el alimento. En esas circunstancias, entonces, Josué le corresponde esta posta de entrar a la tierra prometida, entregar la tierra a las diferentes tribus y ser el referente de que va a ser el que va a entregar la paz, el reposo a estos caminantes, que ya es una nueva generación que va, porque los otros han quedado sepultados en el desierto. Por esa razón es que nuestro hermano Gerson nos hacía presente el trabajo que le correspondió a Josué como dirigente del pueblo de Dios. En el capítulo 4 de Hebreos, que es el que nos corresponde hoy, dice lo siguiente: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Voy a saltarme el resto, porque en eso se resume, está todo el capítulo 4. A ellos se les entregó la palabra de que van a un lugar donde van a ser recibidos, donde van a vivir, donde van a disfrutar de la presencia, no solo de Dios, sino de la paz y del reposo. Pero ellos recibieron la palabra, pero no tuvieron fe como para decir, sí, efectivamente, vamos con ese propósito. Cuando vamos en este trayecto, se van terminando las fuerzas, se van terminando las ganas, se van terminando la fe, se va terminando el propósito por el cual ellos van de camino y llegan al final a ser personas sin fe, sin una visión, sin una disposición de su corazón para saber a dónde van. Esto no lo perdamos de vista nosotros como personas hoy. Nosotros hemos llegado al conocimiento de la palabra del Señor. Sabemos el proyecto que Dios tiene para usted y tiene para mí. Yo siempre digo que yo agradezco a Dios por ser parte del proyecto divino, del cual yo no tenía ninguna posibilidad de ser parte de él. En cambio, Dios me tomó de allá, donde no servía, para ser parte de su proyecto que comienza aquí, pero sigue arriba con Cristo eternamente y para siempre. Cristo, entonces, la figura de Cristo está prefijada
en este lenguaje que el escritor de Hebreos está haciéndole a los judíos. Ellos, queriéndole decir, los judíos que han salido de Egipto, recibieron la palabra, recibieron la instrucción, pero no la creyeron. Tal vez por las cosas que nos suceden a diario, por el desgaste de nuestra vida, por los problemas que nos suceden a menudo, vamos perdiendo ese entusiasmo y nos vamos quedando y vamos perdiendo valor y nos vamos quedando en el camino. Lo que les pasó a ellos es lo mismo que nos pasa a nosotros. Y el autor de Hebreos le está diciendo que la persona de Cristo, a la cual algunos creen de todo corazón, otros no la creen, otros la creen a media, y algunos otros dicen creerla pero no la practican. O sea, todo este panorama de público es al cual el autor le está diciendo, Cristo es todo lo que nosotros esperamos. Cristo es suficiente para la salvación. Cristo reúne todos los requisitos que se necesitan para poder obtener la salvación a través de su sacrificio. Y es por esa razón que la palabra del Señor nos dice en el versículo 12, recordando el autor y diciéndole que Dios ha hablado a través de su palabra. Habló antiguamente, dice, al comienzo habló por los profetas, habló por los grandes hombres que el Señor llamó. Y últimamente, dice, nos ha hablado a través de Jesucristo, nos ha hablado a través de Él. Entonces, la palabra está dicha, la palabra está entregada. Y ahora el escritor quiere decir, ¿qué función cumple la palabra? Y dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entendamos el concepto que el autor está diciendo. La palabra de Dios se cumple porque es viva. Nosotros muchas veces tenemos, hay un hongo que se cultiva con leche, el kefir, ¿ya? Entonces nosotros, no sé si alguno de ustedes los tiene en su casa, son muy ricos. Usted lo cuela, ya le saca el yogur, al día le coloca más leche y lo deja ahí. Y usted no lo ve moverse, no lo ve hacer nada, pero está vivo, está vivo. Él en su tranquilidad y en su quietud va a cumplir lo que tiene que hacer el hongo. La palabra del Señor dice que es viva. Si bien muchas veces no irrumpe, no destella, pero está viva. Y no solo que está viva, sino que es eficaz. Es suficiente. No necesita de otra cosa, porque la palabra de Dios cumple todo el propósito. La palabra del Señor nos alcanzó. Y nosotros creímos a su palabra, no porque fuéramos capacitados, sino porque Dios permitió abrir nuestro corazón y nuestra mente para recibirla en nosotros y para que ella produjera la efectividad de traspasarnos de la muerte a la vida. Dice que la palabra es tan poderosa que es más cortante que toda espada de 2 filos. Las espadas, quienes fueron y son maestros en el arte de fabricar espadas, son los japoneses. Y la espada no es solo un cuchillo que tiene filo por los 2 lados, sino que tiene
una punta más filuda que todo, que es capaz de romper lo más difícil. El autor grafica diciendo, penetra el alma. La parte, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor no solo rompe nuestros huesos hasta la médula, hasta los tuétanos, sino que es más poderosa porque dice que entra a nuestra mente y discierne nuestros pensamientos. Sabe lo que yo pienso, conoce mi maldad, porque la maldad está en mí y está en usted y en todos nosotros. Y el Señor conoce muchas veces nuestro desvío, que nos vamos a otro lugar. La palabra del Señor dice que penetra y es capaz de escudriñar nuestros pensamientos. Yo me gozo a veces cuando leo y digo que el Señor, cuando yo oro, antes que yo diga la palabra del Señor, ya sabe cuál es la intención de mi corazón. Porque Él está presente y Él conoce, es capaz de revisar hasta nuestros pensamientos más íntimos. Ante Él, todo está desnudo y descubierto. Y eso me trae la historia y la memoria cuando Adán desobedece y se mira y está desnudo. Mira a su esposa, están desnudos y sienten no, porque hasta ese momento ellos no veían su maldad. No es que la desnudez de sus órganos sea el pecado, sino que el corazón les hace ver de que ellos han perdido la santidad que Dios les había entregado. Y por lo tanto ellos corren y buscan hojas y se cubren con hojas de árboles, cubren su desnudez porque están desnudos. Y después Dios se compadece más de su pobre criatura y tiene que sacrificar animales para sacarle la piel y hacerle túnicas de pieles de animales para vestirlos. La desnudez, entonces, es un acto en que nosotros quedamos sin ninguna protección, quedamos a la vista entera de Dios. Es así, aunque nos cubramos muy bien de un bonito terno, de un bonito pantalón, Dios nos mira a través de esta ropa. No es un obstáculo para que Dios vea la intención y vea el corazón nuestro en qué situación está. Por esa razón les está diciendo a los hebreos, el Señor a través de su palabra conoce el corazón de cada uno de ustedes, de los que creen, de los que no creen, los que creen a media o los que dicen creer y no creen. Es un abanico de personas a los cuales está dirigido esta epístola. Y ahora con esto quiero ya ir cerrando. En el capítulo 21 de Levítico, el sumo sacerdote tenía que reunir algunas características especiales para ser el sacerdote que iba a ministrar en los sacrificios. El capítulo 21 entero nos entrega la santidad que debía tener cada una de las personas que ministraban en los sacrificios para Dios. Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios
que ofrecen, por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, y una serie de otras indicaciones. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, mutilado o sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado o enano, que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer la ofrenda encendida para Jehová. Hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. El pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Esto era conocido por los israelitas, por los hebreos. Y es una de las razones por la que el escritor le dice, por tanto, vale decir, todo lo que les dije anteriormente, ahora esto lo resumo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no es un sacerdote, es un sumo sacerdote, es lo máximo, que traspasó los cielos. Ningún sacerdote traspasó los cielos. Algunos fueron consumidos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Abierto el camino, acerquémonos confiadamente, no tengamos miedo. Procuremos entrar, no teniendo miedo. Una de las historias que contaban los rabinos antiguos en Israel es que era que el trono de Dios tenía dos tronos. Un trono para castigo y un trono para misericordia. Eso lo decían ellos. Aquí nos dice que hay un trono, y si los rabinos hubieran tenido, no digo que lo tengan, hubieran tenido razón en eso, nosotros merecíamos el trono del castigo. Pero allí se manifestó la misericordia. Nuestra miseria estaba allí a los pies de ese trono. Y Dios cambió el castigo mío y el castigo suyo en gracia, en el trono de su gracia. Me cambió de tener que yo pagar mis pecados y mis faltas y mis maldades, aplica la misericordia porque me ve miserable y me traspasa al trono de la gracia. Y eso es lo que el libro le está diciendo. Vamos a ver más adelante cómo se manifiesta la plenitud de este gran sumo sacerdote. Entonces, ahora nosotros no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nuestras faltas. Cada judío que llegaba a presentar sus ofrendas por su pecado, llegaba donde el sacerdote. El judío pecador colocaba las manos sobre la ofrenda y el sumo sacerdote entonces cumplía el ritual de ofrecerlo, donde tenía que ofrecerlo, y el pecador se iba limpio para su casa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo volvíamos a caer de nuevo. Porque esto era rutinario. Ahora nos dice el libro, acerquémonos sin temor. Cristo está ahí. Él es todo. Es la suficiencia de la salvación. No hay en otro salvación. Cuando nosotros escuchamos y vemos que aparece
un testigo de Jehová, que aparece la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y otras miles de sectas que nos dicen, aquí es la puerta, este es el lugar. No, hermanos, cualquiera que agregue, que coloque otro fundamento a lo que está escrito en la palabra del Señor, sea maldito. Y con la autoridad que la palabra del Señor nos da, nosotros tenemos que decir que todas esas sectas son malditas, porque han puesto otro fundamento para sacar de la suficiencia de la salvación a Cristo. Y el autor de Hebreos le está diciendo, acérquense, no tengan miedo, vengan confiadamente al trono de la gracia, porque está ahí para sacarnos del trono de la maldad y del pago donde llegábamos nosotros, y nos saca de ahí y nos coloca en el trono de la gracia, del cual yo recibí sin ser merecedor, de que Cristo pagara por mí, que pagó mis pecados y me hizo su hijo. ¿Cuál es mi final? Que yo soy de Él, que usted es de Él, su corazón es de Cristo. Y nunca se olvide, no necesita nada más. Llegarán muchos a decirle, ¿sabes qué? Tú estás equivocado, este es el camino. No. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces, Hebreos nos está mostrando que Él es suficiente, que no necesitamos nada más que Él. Pero tenemos que creer. Tenemos que no solamente decir creer, sino que cuando decimos creo es porque hay una confirmación dentro de nuestro corazón de que Cristo está en nuestras vidas. Que el Señor nos acompañe para no flaquear, para no quedar rendido en el camino, para no perder la divisa, porque nuestro corazón es traicionero. Se nos habla y nos adula, y nos habla a veces al oído con palabras dulces, para que nosotros podamos dejar el camino. El enemigo es astuto. Seamos fieles no solo aquí, ahora, en este momento, sino seamos fieles hasta cuando el Señor nos llame. Amén. Hermano Ismael, tenga bien de dirigirnos en una palabra de oración agradeciendo al Señor. Padre Celestial, Padre amado, gracias le damos, Señor, por permitir que estemos ante su presencia, en su casa de oración, Señor. Es un gran privilegio para nosotros, Señor. Muchos quisieran estar aquí, Señor, pero su misericordia nos ha alcanzado a nosotros. Amén, Señor. Gracias, Señor, por su bendita palabra, la cual nos lleva a su presencia cada momento. El cual nos salva, Señor, el cual nos sana, el cual nos da entendimiento, Señor. Cuán grande es usted, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que de ella hay. Así es, Señor. No hay otro Dios antes ni después de usted, usted es único. Gracias, Señor, por estos grandes privilegios. Amén. De estar escuchando su santa palabra. Reténgala en nuestros corazones. Amén. Anídala ahí. Sí, Señor. Y usted nos dé la gracia, para cuando usted así lo estime, Señor, que la entreguemos. Amén. Padre Santo, para que seamos luz en la tierra y sale Amén. sale de la tierra, Señor. Amén. Y luz en este mundo. Padre Santo, ayúdenos, porque sin su ayuda nada podemos hacer. Así es, Señor. Todo depende de usted. Usted lo hizo todo, Señor. Nada podemos agregarle nosotros a nuestra salvación. Amén. Usted está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Padre Santo, gracias, Señor. Como decía el predicador, el camino está abierto. El camino, Señor, no hay dificultades. Sí, Señor. Solamente poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ayúdenos, Señor, a hacerlo, Padre Santo, porque necesitamos a cada instante, a cada momento de usted. Ayúdenos. Todo esto se lo pedimos y se lo clamamos en el bendito nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.